Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad les venimos a presentar este informe que contiene los temas de movimiento circular, movimiento curvilíneo y movimiento relativo. Somos de la Facultad de Ingeniería y Petróleo y lo vamos a exponer con mis compañeros Paul Kenaya, María Yamoca, Pedro López y yo, Neira Aguilar. Comencemos con la introducción. En el mundo cotidiano es frecuente observar las trayectorias curvas que describen algunos cuerpos en su movimiento continuo. Cuando una partícula se mueve según una trayectoria curva, debe tener una componente de la aceleración perpendicular a dicha trayectoria, incluso si su rapidez es constante. Entonces, para una trayectoria circular, existe una relación sencilla entre la componente normal de la aceleración, la rapidez de la partícula y el radio de la trayectoria. Los temas a continuación son usados también en la vida científica, como por ejemplo un satélite espacial que gira en torno a la Tierra, o el hecho de que ésta gira alrededor del Sol, son ejemplos en una trayectoria circular. La finalidad es aprender a describir ese tipo de movimientos. Le doy paso a mi compañera María para que diga los objetivos. Gracias por el pase, compañero. Bueno, en este presente yo hablaré los objetivos que tiene este presente informe, que serían analizar un objeto que esté en movimiento circular uniforme, el MCU, el comportamiento de su velocidad con respecto a la velocidad y la identificación de algunos conceptos básicos que veremos. También se estudiará la descripción del movimiento de una partícula que describe una trayectoria cualquiera con atención especial al movimiento circular. Y también buscará analizar el movimiento de una partícula en diferentes sistemas de referencia en movimiento relativo. Y a la vez, este presente informe también nos brindará a conocer con más amplitud las distintas leyes del movimiento de Newton para así poder dar una explicación y tener un conocimiento más amplio de estos. A continuación paso con mi compañero Paul, quien iniciará con el marco teórico. Bueno, ¿qué tal? Comenzaré con la parte del movimiento curvilíneo uniforme, circular uniforme. Bueno, como nosotros podemos saber, ya visto con temas anteriores del movimiento bidimensional, el MCU tan solo vendría a ser un caso particular de ello, cuando la aceleración de este siempre tenga una dirección hacia el centro de la trayectoria, como podemos ver acá en la siguiente imagen. El MCU más que todo trata cuando esta aceleración, la cual ahora vamos a llamar aceleración centrípeta, tiene un valor constante en toda la trayectoria, como podemos ver, lo cual haría que la velocidad también sería constante, lo cual nos lleva a una relación, que es la que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o que esta vez de ser igual a la velocidad angular por su radio también, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a nosotros a determinar la ecuación general del MCU? Vendría siendo por medio de su derivada, sabiendo que la derivada de θ respecto a la derivada del tiempo vendría a ser el W. Al utilizar esto de acá, lo que nosotros tenemos integrando en ambos extremos sería que el θ en el tiempo es igual a θ inicial más su velocidad angular por el tiempo. Y así también podemos ver una relación vectorial, ¿no? Pasando con el tema del MCV. El MCV más que también vendría a ser un caso también del MCU que se incluye en la dinámica bidimensional, que es cuando la aceleración centrípeta varía en el tiempo. Como podemos ver en la siguiente imagen, la aceleración centrípeta, si no hay velocidad, no hay aceleración centrípeta, debido a que a la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si la velocidad es cero, la aceleración centrípeta también vendría a ser cero. A medida que va creciendo la velocidad, aumenta la aceleración centrípeta en todo instante de tiempo. Ahora, por eso, como podemos ver acá, ¿no? La aceleración centrípeta va avanzando, va aumentando su valor. ¿Cómo llamamos su ecuación general? Igual, partimos de la parte más interna, que es que la derivada de su velocidad angular respecto al tiempo es igual a la aceleración. Esta aceleración angular, si nosotros pasamos a multiplicar e integramos en ambos extremos, tendremos la relación de las velocidades angulares inicial como final con su aceleración. Si esta ecuación de acá también la pasamos a integrar en ambos extremos, desde 0 a t, tendremos la ecuación general para cualquier instante de la partícula en función de sus posiciones angulares, su aceleración angular y su velocidad angular, como pueden ver acá, ¿no? Bueno, ahora le doy paso a mi compañera María para que hable respecto al movimiento curvilíneo. Gracias por el pase, compañero. Bueno, hablaré del movimiento curvilíneo general en un plano. Veremos aquí una partícula que se mueve en una trayectoria curvilínea en un plano.
en un instante de tiempo t, como observamos, su posición y velocidad son tales los que vemos aquí. Sean los vectores mu sub r y mu sub θ, que serían los vectores paralelos y perpendicular al r respectivamente, los cuales llamaremos radial y transversal. Ahora, para definir la velocidad en este movimiento, la velocidad se escribe de esta forma. Como sabemos, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso, la posición está con el vector unitario mu sub r, que sería r mu sub r. Y la velocidad entonces sería, como observamos aquí, la derivada de esto se dividiría en dos, ¿verdad? En sus dos componentes, como vemos en la imagen, componente radial y componente transversal. Para llegar a estos componentes, partiríamos de aquí. Sabemos que el mu sub r es igual a coseno de teta i más seno de teta j. Por conocimientos matemáticos llegaremos a estos procedimientos matemáticos, llegaremos a estas ecuaciones, lo cual nos llevará a la suma de componentes ya en sí de la velocidad, por lo que tendremos esta solución, que la velocidad es igual a componente radial, que sería el vector punto r, y el componente transversal, que sería r por teta punto. Ahora, lo que sería aquí, como nos vemos, para el vector componente del radial de la velocidad sería paralelo a la velocidad y recibe el nombre de componente radial de la velocidad, indica la razón de cambio en la distancia de la partícula de origen. Y el vector perpendicular a r, que mide la razón de cambio de dirección de r, o también indica rotación de la partícula, sería la componente transversal del vector velocidad. Ahora, continuamos con el siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se escribe la aceleración? La aceleración, como sabemos, es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Ya antes hemos hallado la velocidad en función siempre en este caso ahora, del radial y transversal. La función velocidad sabemos que es su componente radial sería punto r, y la componente transversal sería r teta punto. Partimos de esto, hallamos sus respectivas derivadas y llegaremos a esto, que aceleración es igual a r 2 teta, 2 puntos r menos r teta punto cuadrado. Esta sería su componente radial, y la componente transversal sería esta respectivamente, que sería 2 r punto teta punto más r teta 2 puntos. Donde aquí separamos, ya sin el vector unitario de radial, lo que llegamos a esto. Y aquí nos indica A sub r sería componente radial de la aceleración, y A sub θ componente transversal de la aceleración respectivamente. Recuerden esto, que será bastante usado. El siguiente paso a mi compañero Neil, que se continuará con el movimiento relativo. Bien, gracias por el paso, compañera. Hablemos sobre el movimiento relativo. Consideremos dos partículas A y B que se mueven en el espacio, y sean RA y RB sus vectores de posición con respecto al origen O de un referencial dado. Las velocidades de A y B medidas en ese referencial serán la derivada de la posición de A sobre la derivada del tiempo, y la velocidad de B será la derivada de la posición de B sobre la derivada del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Los vectores de posición relativo de la partícula B con respecto a la de A será la diferencia de posiciones. Ahí, como pueden ver, posición de B menos posición de A. Y las velocidades relativas la hallamos derivando, pero derivando la posición relativa también, lo cual nos daría una resta de posiciones, una resta de derivadas, perdón. Derivada de la posición B sobre la derivada del tiempo menos la derivada de la posición A sobre la derivada del tiempo, lo cual nos da una diferencia de velocidades.
En este caso, velocidad v menos velocidad de a. Ahora, si derivamos una vez más, sabemos que obtendremos la aceleración. Igualmente, nos va a quedar otra resta de derivadas y sabemos que las aceleraciones se van a restar. Entonces, la aceleración de a con respecto a b igualmente serán la resta de aceleraciones. Eso sería todo, entonces le doy pase a mi compañero Pedro López para que continúe. Gracias por el pase. Ahora vamos a hablar de lo que vendrían a ser las leyes del movimiento de Newton. Pero para ello tenemos que tener unos conceptos previos de lo que vendría a ser la fuerza e interacciones y lo que vendría a ser la superposición de fuerzas. La fuerza, como nosotros sabemos, es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Para ello nos dice que existen 4 tipos de fuerzas comunes, los cuales vendrían a ser la fuerza normal, la fricción, la tensión y el peso. La normal lo definimos cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie. Este ejerce un empujón sobre el objeto y que es perpendicular a la superficie. Cuando hablamos de la fuerza de fricción, además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto y que va a ser paralela a la superficie. Cuando hablamos de la fuerza de tensión, una fuerza, o sea, un tirón ejercido sobre un objeto por una cuerda. Y en el caso del peso, es la fuerza con la cual la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad. Tenemos que tener en cuenta bien las propiedades de las fuerzas. Una fuerza vendría a ser, como lo hemos dicho, un empujón o un tirón. Una fuerza también es la interacción entre dos objetos. Y algo muy importante, que la fuerza es una cantidad vectorial, con magnitud y dirección. Ahora, si hablamos de la superposición de fuerzas, nos dice que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza, suma vectorial de fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos fuerzas F1 y F2 que actúan sobre un punto, eh, van a tener el mismo efecto sobre una sola fuerza resultante, la cual vendría a representar la suma vectorial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la primera ley de Newton, o también conocida como la ley de inercia. En este caso, nos va a postular que un cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. Lo que no quiere decir es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Aplicada sobre un cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Que la aceleración del cuerpo resultante también va a ser igual a cero. Con respecto a la segunda ley de Newton, la cual nos dice la ley fundamental de la dinámica, nos plantea que la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo va a ser proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Como podemos apreciar en la pantalla, nos dice que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa. Entonces, la fuerza neta es igual al producto de la resultante de la masa expresada en kilogramos por aceleración, y la aceleración está dada por metros por segundo al cuadrado. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la tercera ley, nos habla del principio de acción y reacción. El postulado de la tercera ley de Newton nos dice que toda acción va a generar una reacción, igual pero en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza del cuerpo 1 ejercida sobre un cuerpo 2, o también conocida como la fuerza de acción, va a ser igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, que se conoce como fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Bueno, ahora vamos a darle el paso a mi compañero Paul Kenaya, quien va a hablar un poco de los problemas. Gracias, Pedro, por tu pase. Bueno, comenzaremos a analizar una serie de ejercicios de manera respectiva como se hablaron los temas. Comencemos con la parte de movimientos circular. Bueno, podemos ver aquí un ejercicio el cual menciona que una partícula con una velocidad inicial v sub 0 y se mueve aceleradamente por una circunferencia de radio r. En todo momento la aceleración tangencial es el doble de la aceleración normal. Nos piden hallar la aceleración total en función del arco S. Bueno, este enunciado que podemos ver que la aceleración es el doble de la otra, lo ponemos acá y comenzamos a desglosar todo en función de
Nosotros sabemos que las aceleraciones cumplen con el triángulo de Pitágoras, por ello anunciamos la parte de acá, ¿no? Al reemplazar el dato anterior, que la sección tangencial es el doble de la sección centrípeta, obtenemos que la aceleración es igual a la raíz cuadrada de 5 por la aceleración tangencial. Pero nosotros de nuestra teoría sabemos que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto, lo anterior, lo ponemos ahí, tenemos una ecuación de aceleración total en función de su velocidad al cuadrado sobre el radio multiplicado por 5. Ahora, del mismo análisis anterior, lo pasamos acá y nosotros sabemos que la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, igual a 2 veces a la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre su radio. Lo que hacemos acá es poner una derivada de S arriba y abajo, cosa que lo compense, y desglosar ambos miembros, ¿no? Para así saber que la derivada de S respecto al tiempo nos da la velocidad. Entonces tendríamos que la velocidad por derivada de V sobre derivada de S nos da 2 veces la velocidad al cuadrado sobre R. Pasando velocidad a la parte de abajo e integrando en ambos extremos, nosotros obtendríamos lo siguiente: que el logaritmo natural de la velocidad sobre la velocidad inicial es igual a 2 veces el radio. Nosotros, aplicando nuestros conocimientos de logaritmos, la base que es E pasa como pasar un exponente, y sería que la velocidad es igual a la velocidad inicial por el E elevado a la 2S sobre R. Ahora, nosotros tenemos acá la velocidad, la ecuación de la velocidad en el tiempo, y tenemos aquí la aceleración en función de la velocidad. Las unimos para así nosotros tener nuestro resultado, que sería que la aceleración es igual a la raíz cuadrada de 5 por velocidad al cuadrado por E elevado a la 2S sobre R, todo sobre el radio de curvatura de esta función. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera María para que así de manera breve pueda darnos una pequeña análisis de ese ejercicio. Gracias por el pase, compañero. Bueno, en este ejercicio veremos, bueno, continuemos. Un avión se desplaza horizontalmente con velocidad 100 metros por segundo constante a una altura de 1000 metros, como observamos en la imagen, y un radar ubicado en el origen de coordenadas determina sus coordenadas teta y r con el tiempo determinado. Teta, que recordemos es la transversal, y r, que sería el radial. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden la velocidad radial y la velocidad transversal, y evaluarlo en en un tiempo de 2 segundos. Ahora procedemos a la solución. Recordemos que la velocidad radial es igual a punto r, y la velocidad transversal es igual a r teta punto, ¿verdad? Ya, procedemos a hallar lo primero, la velocidad radial, que sería r punto. Para hallar esto, observamos la imagen y tendremos que la posición, que sería el r, es igual a que teniendo el triángulo, sabemos que usamos el triángulo de 1000 de altura, y el otro, que sería 1000 menos 100t, que sería en función de la horizontal. Y tendríamos en el tiempo t, tendríamos la radial, que sería 1000 por Pitágoras nada más, raíz cuadrada de 1000 menos 100t, todo eso elevado al cuadrado, más 1000 al cuadrado. Podemos reducir esto a 100 raíz de 10 menos t al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado más 10 al cuadrado. Ahora, para hallar el r punto, simplemente derivamos. Operando todo eso, tendremos el r punto es igual a 100 al cuadrado por 10 menos t sobre r. Simplificando, 10 a la cuarta por 10 a la menos, 10 menos t sobre r, todo por menos. Hasta ahí ya tenemos el r punto, que sería el v sub r, que sería la componente de la velocidad, la componente radial de la velocidad radial. Ahora, para hallar lo segundo, que sería la velocidad transversal, que sería r teta punto. Sabemos de la imagen que tangente de teta es igual a 1000 sobre 1000 menos 100t. Esto, simplificando, sería 10 sobre 10 menos t. Derivando esto, sería secante cuadrado de teta punto igual a 10 sobre 10 menos t al cuadrado coseno cuadrado de teta. Ahora, como coseno de teta, según la imagen, es igual a 1000 menos 100t sobre r, simplificando esto, 10 al cuadrado por 10 menos t sobre r,
Esto equivale a... Entonces procedemos a la ecuación anterior hallada. El teta punto sería igual a 10 sobre 10 menos t al cuadrado por 10 a la cuarta por 10 menos t al cuadrado sobre r cuadrado. Simplificando llegaremos a, se va 10 menos t al cuadrado y tendríamos 10 a las 5 sobre r cuadrado. Entonces procederemos a reemplazar el velocidad sub t, velocidad transversal es igual a r por teta punto. Acabamos de hallar teta punto. Entonces sería 10 a la 5 sobre el r por sobre r cuadrado por r. Simplificando el r quedaría tan solo 10 a la 5 sobre r. La velocidad radial ya la hallamos al inicio, menos 10 a la cuarta por 10 menos t sobre r. Ahora nos piden nos piden evaluar en el en el t2 segundos. Simplemente reemplazamos el r en 2 es igual a 10 al cuadrado, como ya lo tenemos al inicio, reemplazamos solamente el tiempo, sería 10 al cuadrado, raíz cuadrada de 8 cuadrado más 10 cuadrado, lo que nos da 200 raíz de 41. Y reemplazando en lo que acabamos de hallar, sería velocidad transversal es igual a 10 a la 5 sobre R. El R lo acabamos de hallar, reemplazamos 200 raíz del 41 y tendríamos la velocidad transversal que sería 78,09, lo cual nos da por cifra significativa 78,1. Ahora, por lo mismo, para la velocidad radial, reemplazamos tan solo el 2 y que sería el tiempo, y el R que acabamos de hallar, que sería 200 raíz de 41. Reemplazando tendríamos 10 a la 4 por 8, que sería 10 menos 2, sobre 200 raíz de 41, todo por menos. Operando, llegamos al valor de menos 62,5 metros por segundo, que sería la velocidad radial. Siendo esto ya tenemos la velocidad transversal y la velocidad radial en el tiempo 2 segundos, que era lo que nos pedían. A continuación paso a mi compañero Neil, que nos va a dar su respectivo problema. Bien, leemos el enunciado rápido. Dice, un cañón dispara un proyectil cuando un avión pasa justamente sobre la posición del cañón a una altura de 2000 metros. El proyectil tiene una velocidad inicial de 500 metros por segundo. Sabiendo que el avión vuela horizontalmente a 700 kilómetros por hora, calcular el ángulo de tiro necesario para que el proyectil llegue al avión y segundo, la velocidad y la aceleración del proyectil respecto al avión en el momento del impacto. Pasemos a la resolución entonces. Ya bien, entonces tenemos que el avión va a una altura de 2000 metros, que sería el Y, la posición del avión, y la velocidad inicial del proyectil es 500 metros por segundo. Nos da también la velocidad del avión, pero está en kilómetros por hora. Pasándolo a metros por segundo nos queda que vale 194,5. La velocidad del proyectil abajo la dividimos en dos componentes para llevarlo a un vector, que sería 500 coseno de alfa en la parte del componente Y y 500 seno de alfa en la parte de J. La aceleración, como sabemos, solo va en la dirección J, ya que actúa la gravedad, y sería menos 10. Ahora, como el avión se mueve a velocidad constante, podemos decir eso, ¿no? Que la velocidad del avión es igual a la derivada de la posición sobre la derivada del tiempo. Pasamos a multiplicar la derivada del tiempo e integramos, donde nos queda que la posición del avión en la parte X, en el eje X, es igual a 194,5 t. Siguiente. Ahora para el proyectil. Del proyectil teníamos de datos la velocidad y la aceleración. Entonces decimos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Integramos y nos damos cuenta que va a pasar una velocidad menos la velocidad inicial, va a ser igual a la aceleración por el tiempo, eso nos va a quedar. Donde podemos reemplazar y sabemos que la velocidad que estaba arriba era 500 coseno de alfa, pero en la parte de J le tendríamos que restar la aceleración por el tiempo, ya que la aceleración solo iba en el componente J, que era un 10, y por eso se le resta. En la parte J queda un 500 seno de alfa menos un 10t. Una vez obtenida la velocidad, la pasamos a derivar nuevamente para obtener la posición. Entonces hacemos de nuevo lo mismo y vemos que la integral se va a dividir en dos, ¿no? En una componente Y y en otra componente J. Para la componente Y queda igual, 500 coseno de alfa, pero para la componente J hacemos la integración y ya nos quedaría la posición,
donde nos queda que en la componente J va a ser 500 seno de alfa menos 5t cuadrado. Hicimos eso para igualar las posiciones, ya que como sabemos que van a impactar, las posiciones deben ser iguales. Entonces la posición del avión debe ser igual a la posición del proyectil. Igualamos, pero las posiciones en las componentes X. Entonces solo igualamos, nos queda 194,5 es igual a 500 coseno de alfa, y nos queda que el arco coseno de alfa de 194,5 sobre 500 es igual a 67,1. Ese ángulo es aproximadamente. Ahora pasemos con la parte B, que nos pedían la velocidad y la aceleración del proyectil respecto al avión en el momento del impacto. Ya teníamos la velocidad absoluta. Entonces con la velocidad absoluta pasamos a hallar la posición. E igualamos nuevamente, pero esta vez en el componente Y. Teníamos que, igualamos entonces, 2000, que era la altura a la que viajaba el avión, va a ser igual a 500 seno de alfa menos 5t cuadrado. Como ya teníamos el ángulo alfa, podemos ahí reemplazar y nos queda una ecuación cuadrática. Y en esa ecuación cuadrática nos salen dos valores, pero tomamos el primero, el tiempo 1, que es 4,6. Entonces sabemos que ese va a ser el tiempo de impacto. Ahora nos dicen que, ahora sí, teniendo el tiempo podemos reemplazar simplemente en el vector velocidad del proyectil. Y reemplazando nos queda que la velocidad es 194,5 i más 415 j. Siguiente. Ya, pero nosotros nos pedían la velocidad relativa. Entonces, recordando la teoría, la velocidad relativa era la resta de velocidades, ¿no? En este caso va a ser la del proyectil menos la del avión. Como ya tenemos los vectores, o ya habíamos hallado los vectores, reemplazamos nuevamente, nos queda 194,5 en componente I más 415 en componente J, menos la velocidad del avión, que era 194,5 en el componente I. Entonces nos queda que la velocidad relativa del proyectil respecto del avión es 415 en componente J metros por segundo. Y para la aceleración, simplemente derivamos las velocidades, como está en la teoría también. Va a ser ahí la resta de aceleraciones. Pero sabemos que el avión viajaba a velocidad constante, entonces su aceleración del avión va a ser 0, por lo que solo quedaría la aceleración del proyectil, y la aceleración del proyectil era menos 10 en componente de J, metro por segundo al cuadrado. Eso sería todo en cuanto a este problema, y le doy pase a mi compañero Pedro para que nos dé el último. En este problema nos dicen, en la relación, en la siguiente figura, si la masa 1 vale 20 kilogramos y el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada es de 0,85, nos piden calcular cuál es la masa mínima M2 que provocará que M1 comience a ascender por el plano. Ahora, otra pregunta es, si M2 vale 15 kilogramos y ahora el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie inclinada es de 0,45, ¿cuál es la masa mínima de M1 que le permitirá descender por el primer plano? Lo primero que tenemos que hacer es analizar y realizar el diagrama de cuerpo libre para cada sistema, o sea, para M1 y para M2, que se pueden apreciar acá. Podemos ver la fuerza normal, la tensión, la fricción y el peso. Y reemplazamos, por ejemplo, en el eje X, como se puede apreciar, y en el eje Y. Al estar en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la tensión va a ser igual al coeficiente por la fuerza normal más la masa 1 por la gravedad por el seno de 30 grados. Y en el eje Y sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por aceleración, que vendría a ser la masa 2 por la gravedad menos la tensión igual a 0, en donde la tensión vendría a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Y si queremos hallar la masa 1, solamente tendríamos que igualar las tensiones. Siguiente, por favor. Acá, igualando las dos ecuaciones de la tensión, obtenemos que, resolviendo la ecuación, tenemos que la masa 2 va a ser igual a 20 kilogramos por 0,736 más 0,5, lo cual nos estaría dando un valor aproximado de 24,72 kilogramos. Y esa sería la masa 2. Un valor un poco mayor que esta masa provocará que comience a ascender. Y lo mismo, si queremos hallar para la masa 1, aplicamos lo mismo.
la sumatoria en el eje X igual a 0 y la sumatoria en el eje Y igual a 0. En este caso, la masa 1 por la gravedad por el seno de 30 menos la fuerza menos la tensión igual a 0. En el otro caso, la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad de seno de 30 menos el coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno de 30. Igualamos las dos tensiones y obtenemos la masa 1, lo cual nos va a dar un valor de 136,4 kilogramos. Bueno, hasta acá culmina nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y nos despedimos mis compañeros y yo. Muchas gracias.